Dios te bendiga. Bienvenido a la segunda entrega de los símbolos de la Biblia. Este es el segundo y el último video de esta enseñanza. Y quiero empezar recordando lo que vimos en el video anterior. Dijimos que los símbolos de la Biblia son figuras literarias por medio de las cuales Dios y los autores de las Sagradas Escrituras se apoyan para representar la palabra de Dios. Algunos de los símbolos que vimos fueron agua. Dijimos que la Biblia se simboliza como leche, como el pan. Dijimos que también la Biblia se simboliza como la miel y como una lámpara que es lumbrera a nuestro camino. Hoy vamos a hablar acerca de los últimos 5 símbolos de la Biblia. Te invito para que los conozcas todos. Bueno, el primero de ellos es un espejo. El apóstol Santiago está presentando la Biblia en el capítulo 1, el versículo 23 y 24 como un espejo y dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Así como un espejo me sirve para darme cuenta cómo estoy vestido, si me combina la ropa, si estoy bien peinado, si estoy bien presentado. Asimismo, la palabra de Dios es el reflejo de mi alma. Cuando yo empiezo a tener contacto con la palabra de Dios, yo empiezo a notar que Dios bendice abundantemente a los hombres que andan en el camino de la perfección, es decir, a los hombres que decidieron ser fieles para Él. Y yo también empiezo a sentir el mismo deseo de andar de acuerdo a la voluntad de Dios. Así como un espejo me muestra mis imperfecciones físicas, o por lo menos de mi vestido, también la palabra de Dios me muestra mis imperfecciones a nivel de mi conducta, de mi forma de pensar y de muchas otras cosas más que hay en nuestro interior. Y ella entonces me ayuda para que yo pueda alejarme, dejar de practicar ese tipo de conductas y perfeccionarme para Dios. También la palabra de Dios es como riqueza. El mismo rey David en el Salmo 119, versículo 72 dice: mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Este hombre era un hombre extremadamente rico. Tenía toneladas de oro, toneladas de plata y tenía toneladas de piedras preciosas, los mejores vestidos, el palacio del rey. Este hombre, a pesar de tener estas riquezas y esas glorias y esas famas y de ser tan reconocido, él dice que lo mejor que él puede tener es la ley de la boca de Dios. Y todo aquel que es practicante de la palabra de Dios puede alcanzar prosperidad en su vida, porque empieza a pensar como Dios piensa. Y cuando aplica la sabiduría de Dios a su vida, empieza a alcanzar progreso y alcanzar bienestar para su familia, para él mismo. Empieza a tener bendiciones y beneficios para él y para su descendencia también. También la palabra de Dios es presentada como fuego y martillo. El mismo Dios hablando a través de Jeremías, el profeta, en el capítulo 23, versículo 29 dice: ¿no es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca? Afirma el Señor. Así como el fuego consume todo lo que hay a su paso, y así como un martillo es capaz de pulverizar una roca, también la palabra de Dios es capaz de consumir o de romper esos corazones duros. Es capaz de transformar a esas personas que representan un peligro para la sociedad, a esas personas que tienen tendencias a lo malo, a lo negativo. Dios es capaz de transformarlos con un martillazo de su palabra, con el fuego consumidor de su palabra. Dios es capaz de traer esas personas a sus pies, convertirlos en personas que empiecen a ver la vida como Él la ve y se empiezan a transformar en personas que ven la vida de una forma positiva, representan también un beneficio para la sociedad, son transformados por la poderosa palabra de Dios. El que era drogadicto se deja de drogar, el que vivía una conducta inmoral deja de hacerlo y empieza a vivir para el Señor. Ahora representa un bienestar para su esposa, para sus hijos, para su familia, para todo aquel que lo rodea. Es una persona que va creciendo en Dios y es alguien que agrada al Señor. También la palabra de Dios es como una espada. En aquel entonces la palabra de Dios o la espada era el arma más poderosa que había, y el autor a los hebreos les escribe en el capítulo 4, el versículo 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así como una espada es capaz de penetrar hasta lo más profundo de un ser humano, también la palabra de Dios puede llegar hasta donde la psicología no llega, hasta donde los médicos no llegan. Dios hace operaciones psicológicas impresionantes, impactantes, maravillosas. Cuando alguien empieza a escuchar la palabra de Dios, empieza a dejar los traumas
a los cuales fue sometido cuando era niño. Empieza a perdonar, empieza a dejar atrás pensamientos y recuerdos terribles o tristes que lo hicieron alguien vulnerable. Así que Dios empieza a entrar a través de la escritura a la psicología de esa persona, a lo más profundo de su ser, le discierne sus pensamientos, las intenciones de su corazón, le parte el alma y el espíritu, y allí Dios opera de una manera rigurosa y maravillosa, quita lo malo y da sanidad al ser interior, trayendo finalmente bienestar. También el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Éfeso y les dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Jesucristo, cuando es tentado por Satanás, se defiende con la palabra. Asimismo, nosotros hacemos bien en tener contacto constante con la palabra de Dios, porque ella es la espada del Espíritu, es el arma contundente, impactante contra las fuerzas del mal. Finalmente, la palabra de Dios es como una semilla. Jesucristo mismo hace esta representación y este símbolo en Lucas 8:11 cuando dice: esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios es como esa semilla que entra al corazón de un ser humano. Ella empieza a germinar, empieza a crecer el tallo, empieza a echar raíces, empiezan a crecer las ramas, las hojas, empiezan a salir las flores a su debido tiempo, empieza a ser fortalecida hasta que da frutos sobreabundantes en la vida de un ser humano. Así que yo te invito a que tú seas practicante de las escrituras, que las leas constantemente, que escuche la predicación de la palabra del Señor, porque con ella puedes encontrar a Jesucristo, que es el mensaje principal, y Él puede hacer esa obra maravillosa en tu vida, trayéndote bienestar en todos los aspectos de tu ser, en la integridad de tu ser. Jesucristo puede obrar a través de las escrituras, trayendo bienestar a tu vida, bendiciones a tu familia, a los que te rodean, porque la Biblia es la palabra de Dios. El Señor Jesús te bendiga abundantemente.